Hace un tiempo, Gustavo Sánchez Romero, desarrolló un tema que causó cierta conmoción. Era el pedido de quiebra de la empresa Flechabús, líder. Era el concurso, en realidad, exactamente. Que el juez no le había aceptado la propuesta, la había rechazado como por abusiva, lo cual también es una cosa muy extraña. Generalmente los jueces no hacen semejante caracterización, pero se ve que le cayó mal la propuesta que hizo la empresa a los acreedores, y le había dado 10 días para que mejorara. Ahí sí, so pena de incurrir en la quiebra, porque el concurso tiene que terminar en algún momento. Pero en las últimas horas se supo que los acreedores aceptaron una nueva propuesta y de esta manera se evitó la quiebra de este gigante del transporte, del turismo en general, una de las empresas más grandes del país. Para que nos explique los pormenores de este acuerdo, estamos en contacto con el doctor Mariano Prono, abogado que patrocina a Flechabús. Que es de aquí, por otra parte. Que es de acá, de la ciudad de Santa Fe, obviamente. Doctor Prono, Jorge Ferraz y Gustavo Sánchez Romero los saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes, Jorge, Gustavo, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos. Yo le confieso a la audiencia que he hablado con Mariano en este proceso a posteriori de aquella primera nota donde contábamos la decisión del juez, y ahora con motivo de esta propuesta. Bueno, a ver, la primera pregunta sería, a nosotros nos interesó mucho en realidad, periodísticamente hablando, Prono, porque estamos hablando de un gigante, sí, claro, quizá una de las empresas más grandes que tiene los servicios en la República Argentina. ¿Cuánto? ¿1.500 empleados en forma directa? Sí, la empresa es un grupo de empresas, y Flechabús o Deruder Hermanos, como es la razón social, tiene en forma directa algo más de 1.500 empleados. Tenía bastante más cuando se presentó el concurso hace 4 años, pero la adecuación y la reestructuración hizo que se redujera un poco, sobre todo después de la pandemia, la estructura, y hoy tiene algo más de 1.500. Bueno, a ver, en forma directa. Ustedes presentaron una propuesta a los acreedores en el marco de ese concurso, que el juez la rechazó, el juez Mir, del Juzgado Civil y Comercial número 3 de Concepción del Uruguay, hace unos 15 días, y le dio 10 días para que reformularan esa propuesta. ¿Por qué se la rechazó inicialmente? La historia es medio larga. Justamente este concurso tramitó durante la pandemia, una empresa de transporte de pasajeros, y la pandemia la dejó totalmente parada durante más de 18 meses. Eso hizo también que el plazo del concurso se prolongara más de lo normal, más de lo debido, y por lo tanto la propuesta que se había hecho originariamente previo a la pandemia quedó también muy desfasada. Cuando se consiguen las mayorías y se pide el trámite de homologación, que así se hizo, no hubo impugnaciones, se consiguieron mayorías en las 4 categorías que se hicieron de acreedores, y todo estaba formalmente bien, pero el juez dijo, más allá de lo formal, que está todo correcto, consideró que la propuesta se podía mejorar, entre otras cosas, por el plazo que había transcurrido y porque preveía una quita y un plazo de pago un tanto extendido. Le dio, entonces ahí fue cuando no homologó la propuesta. Tampoco abrió el periodo de salvataje o artículo 48, que era la alternativa, sino que dio lo que la doctrina o la jurisprudencia conocen como la tercera vía, es decir, adecuar, corregir, mejorar, en este caso mejorar, y en esos 10 días volver a homologar o no la propuesta, volver a analizar la homologación de la propuesta. Mariano, perdón. Perdón. No, sí. Le quería decir que el principal acreedor era AFIP, con más del 50% de la deuda, si no me equivoco. No le pido nombres, pero ¿quiénes eran el resto de los? ¿A qué se dedicaba el resto de los acreedores? La AFIP tenía el crédito más grande, pero la AFIP estaba no categorizada, sino por otro carril, estaba excluida justamente porque tiene un plan de facilidad de pagos especial para empresas concursadas, con lo cual la empresa ahora tiene que entrar en esa línea, acogerse al plan y pagar dentro de los términos que la AFIP prevé. El resto de los acreedores estaba atomizado, había muchos bancos, había proveedores, de todo tipo de acreedores. En total no tengo bien presente, pero creo que eran unos 300 acreedores aproximadamente. De todo tipo, proveedores, cuestiones referidas al transporte, a los colectivos, a los servicios. Me imagino, los proveedores, desde los proveedores de comida a los proveedores de neumáticos, digo, en el medio todo el servicio. Por todo el país, porque es una empresa que tiene líneas prácticamente en todo el país, y por lo tanto estaban atomizados
a lo largo y ancho de la Argentina. Bueno, volviendo con el tema de la mejora, en el plazo ese que el juez había otorgado de 10 días, la empresa evaluó cuál podía ser una alternativa de pago viable, mejorar por supuesto la que se había presentado, dentro de las posibilidades financieras, económicas financieras de la empresa, es decir, el flujo de fondos que preveía para el futuro, que también contempla la reposición de coches, porque necesariamente hay que comprar coches nuevos cada 10 años, 12 o 13 con la prórroga que da la CNRT, los coches tienen que salir de servicio y hay que reponerlos, y por lo tanto la empresa tiene que prever esa capitalización porque si no queda fuera de mercado. Entonces, ¿cuántos coches tiene la empresa hoy, Mariano? ¿Cuántos coches tiene la empresa hoy? No tengo la cifra exacta, pero creo que están en movimiento, en funcionamiento, 350 de Derú de Flecha Bus. Con lo cual hay que reponer un promedio de como mínimo 35 por año, porque es la obsolescencia prevista por la CNRT de 10 años. Hay un par de años de prórroga, pero eso ya se va produciendo y en 3, 4 años de que prácticamente no hubo inversión, se habían comprado 4 coches 0 kilómetros justo antes de la pandemia que se pusieron en la ruta y 2 meses después quedaron parados, y ahora hay que retomar el plan de inversiones, que es lo que se está haciendo. Bien, entonces, que, bueno, la propuesta nueva consiste en, porque leyendo las resoluciones del juez, al menos la primera, se veía que en la propuesta inicial de la empresa había una quita implícita por la forma en que presentaba la propuesta en cuanto al capital y al reconocimiento de los intereses. Ahora directamente en la propuesta nueva lo que hacen es reconocer 100% de la deuda en su totalidad de intereses. Sí, en los concursos siempre hay una pérdida por parte no solo de los acreedores, de la empresa que se concursa, obviamente al estar en insolvencia, y esa situación de pérdida se tiene que repartir entre todos los involucrados, interesados no, sino involucrados, y es lo que el juez en alguna medida evalúa. En este caso, como decía antes, el concurso tramitó durante 4 años, consecuencia de la pandemia, si no se hubiera terminado 2 años antes y ese desfasaje hubiera sido mucho menor, pero contemplando esa situación y contemplando el futuro de la empresa en cuanto a flujos, se pudo prever un pago del 100% con un plazo mucho menor, son 4 cuotas semestrales a partir de enero del 2022 y sucesivamente, y con una tasa de interés pasiva que permite que eso no se vaya perdiendo el poder adquisitivo de ese dinero. Eso ya es lo que se ofreció en las distintas categorías. La propuesta entonces homologada consiste en el pago del 100% más interés, tasa pasiva y 4 cuotas semestrales que se computan a partir del primero de enero del 2022 y sucesivamente. Bien. A ver, Mariano, cuando una empresa entra en concurso, obviamente que hay un gran abanico de posibilidades, pero básicamente es porque hay 2 motivos. O porque hay un desmanejo en el management, o porque la actividad económica se ha complicado y la empresa entra en dificultades en su flujo de fondo, en su proyección financiera o demás. ¿Cómo es que se dio el proceso por el cual Flecha Bus entra en este cono de crisis financiera? En general, la crisis o la insolvencia se produce por una suma de factores. Generalmente el tema de la mala administración, o más que la mala administración, el desorden es un común denominador, diría en todos los concursos, prácticamente en todos, sumado por supuesto a los otros factores que son las cuestiones de riesgo en este país, las cuestiones económicas, en Flecha Bus o en la empresa de transporte. Lo que produjo, lo que en definitiva esta situación fue la quita del subsidio del gasoil, que rompió o cambió la ecuación económica. Eso se produjo algunos años antes del comienzo del concurso y se arrastró o se trató de evitar el concurso durante un tiempo hasta que no se pudo hacerlo más. En el gobierno de Macri, digo, está hablando, ¿no? La verdad, no me acuerdo, creo que no, me parece que fue anterior. Claro. Me parece que fue anterior, la verdad que se me van los años con sí, por eso le preguntaba porque no me quedaba claro, a mí me parece que había sido un poco antes, pero bueno. Creo que fue antes, pero bueno, en definitiva, la quita de los subsidios hizo que se rompiera la ecuación de costos de la empresa y eso fue arrastrando un desfasaje que normalmente lo que produce es, lo que se deja de pagar en primer lugar es la FIP, porque sueldos, servicios, o sea, los proveedores
no los pueden dejar de pagar, es imprescindible, y bueno, lo que el empresario generalmente recurre es a financiarse con la AFIP hasta que eso no se aguanta más y necesita buscar una solución que muchas veces el concurso permite acomodar esa situación de insolvencia y poder, por supuesto, con el trabajo, o sea, no hay concurso que salga exitoso si la empresa no es viable, pero en la medida que la empresa sea viable, acomodar la situación financiera y poder superar la insolvencia. De eso se trata. Es inviable este negocio sin el subsidio del Estado, claramente. Actualmente no, no conozco exactamente cómo está compuesto el tema subsidios e ingresos actualmente, pero la empresa es totalmente viable, ¿no? Hoy ya está del otro lado del tema con la homologación, está proyectando invertir en coches nuevos, se ha reestructurado en cuanto a costos, es mucho más eficiente que antes y la proyección a futuro es mucho mejor o mucho más favorable al momento de la presentación, en donde había unas cuantas dudas que, bueno, gracias a Dios se han podido superar y la proyección, repito, es muy, muy favorable. Sin embargo, la actividad económica no ha mejorado como para decir la gente está viajando de vacaciones, la gente está haciendo los fines de semana a ver a su familia, los chicos se vuelven a sus casas de estudiar. No hay más allá de que la actividad económica ha tenido un repunte, no hay un boom del uso del transporte. Sí. Un tema del cual yo voy a decir lo que sé, pero no es... Sí, usted es el abogado, por supuesto, sí. Pero lo que veo, lo que puedo transmitir es que más allá de lo que estás diciendo, que es verdad, Jorge, o no sé, Gustavo, ¿quién es el que mencionaba? Gustavo. Sí, Gustavo, el tema es que eso es real, pero por otro lado, no hay ciertas competencias como los low cost de aviones, que hasta hace unos años atrás, a veces volar tramos de 1000 kilómetros era más barato un avión que un colectivo. Claro. Eso ya no está más, por lo tanto hoy se vuelve al colectivo, además el combustible es caro, pero es caro para mover el auto privado. Entonces, muchas veces se utiliza el transporte público de larga distancia porque resulta o puede resultar más económico que mover el auto. Es una ecuación que tiene un montón de factores y, por supuesto, la crisis económica incide, pero la gente se sigue moviendo y se siguen vendiendo pasajes y, sobre todo en esta época de temporada alta, que es vacaciones de invierno y después en verano, repunta mucho la actividad. Bueno, la última, Mariano, si es tan amable. ¿Usted como abogado está conforme? ¿El contador de la empresa está conforme? ¿Los hermanos de Luder están conformes con el cierre del concurso y la posibilidad de recomenzar la actividad sin este tipo de espada de Damocles sobre la cabeza? Por supuesto que sí, porque cerrar una etapa que fue necesaria, pero que también tenía ciertas dudas en el final de la película, que ahora ya tenemos el resultado exitoso en cuanto a la homologación, y lo otro depende de la actividad de la empresa, que, como les decía recién, las proyecciones son buenas en cuanto a venta de pasajes, o sea, ingresos, y en cuanto a capitalización y volver a tener la presencia en el mercado, que nunca la perdió en realidad, pero que en momentos de crisis a veces en algunos aspectos flaqueaba. Flecha es la líder del mercado, ¿no? Mucho más que el Grupo Plaza. Flecha es transporte de pasajeros de larga distancia. Hay otras empresas que están en el mercado de larga distancia, hay varias, pero Flecha diría que sí, que es la que tiene mayor presencia a nivel nacional, sí. Muy bien, doctor Mariano Prono, muy amable por el contacto con REC. Le mandamos un saludo grande. Bueno, muchas gracias, Jorge, Gustavo, saludos, bueno, gracias. Abrazo a su disposición, gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El doctor Mariano Prono, abogado de Flechabús, hablando del cierre del concurso de acreedores de esta tradicional empresa de transporte del país. La empresa tiene 4 billones de activos. Una locura. No se lo preguntamos, pero bueno, por eso lo digo. Y el concurso era por algo cercano a los 2 billones de pesos. No sé si sí, lo que estamos hablando, no sé si del pedazo se puede de mencionar empresa lo que estamos hablando. Sí, una locura. La empresa que dice que tiene 350 colectivos, más de 1.500 personas en relación directa de dependencia, tiene un activo que alcanza los 4 billones de pesos y un pasivo que alcanzaba el 2 billones. Y el 50% no parece mal la relación para una empresa concursada. Yo no creo que no. Creo que era que le convenía resolver este problema. Qué desastre hubiese sido si iba a la quiebra, ¿no?